Voy a contar un poco de historia de Valencia. El sábado 12 de octubre de 1957 estuvo lloviendo intensamente sobre la ciudad. Al día siguiente amaneció desapacible, aunque llovió poco. En algunos pueblos del interior de la provincia estaba lloviendo desde hacía 30 horas. Llíria, Segorbe, Chelva, Requena, Buñol habían recibido precipitaciones de 500 litros en los últimos 2 días. Los ríos Palencia y Mijares, más el barranco de Carraiset y los ríos Magro y Turia estaban creciendo de manera alarmante. A las 9:30 de la noche del domingo 13 se recibieron las primeras llamadas de alarma en Gobierno Civil, anunciando desde Pedralba y Vilamarxant la crecida del río. A las 11 de la noche se decidió dar la voz de alarma a la Guardia Civil, Policía y Serenos de Valencia, para que estuvieran en situación de alerta. En Valencia no llovió en estos momentos. Poco después de la medianoche del lunes 14 de octubre, el material arrastrado por el río empezó a taponar los ojos de los puentes de la ciudad. Las alarmas empezaron a sonar y los guardias y vigilantes a alertar a la población. El Turia rompió el límite. El agua comenzó a desbordar el perfil del río y las primeras olas inundaron las calles. En ese momento comenzó a llover con furia. Las aguas chocaban contra los puentes y hacían saltar grandes olas. Entre las 12 y la 1 de la madrugada el caudal creció más de 2 metros y aumentó su furia. A la 1:30 del agua del río superaba 2,5 metros de su nivel habitual. En la presa de Manises se informaba que el nivel de agua era 7 metros, superior al normal. En Mislata había triplicado su anchura natural. El agua potable perdió presión y comenzó a manar sucia. La electricidad faltó en la mayoría de los barrios. Los teléfonos se colapsaron. Docenas y docenas de tapas de alcantarilla fueron despedidas por los surtidores que comenzaron a vomitar agua sucia sobre las calles. Gran parte de Valencia quedó bajo el agua y la inundación se extendió desde el centro hasta el mar. La Plaza de la Virgen no se inundó, ni la calle de Micalet, la Plaza de la Reina ni el Palacio Arzobispal. La Valencia romana quedó intacta. La colina primera de la ciudad demostró que sin duda sus fundadores sabían dónde situarse. A las 4 de la mañana, el Turia había llegado a su caudal máximo. A partir de este momento, el nivel de las aguas descendió lentamente. En la presa de Manises, el máximo 8 metros sobre el caudal normal. Se había reducido a 4 a las 6 de la madrugada del lunes 14 de octubre. Valencia había quedado incomunicada, excepto por una línea telefónica exterior a través de Castellón, con la cual se hicieron llegar los primeros informes a Madrid. La reacción comenzó a producirse a la mañana. En la ciudad había sobre todo un enorme asombro. Faltaba electricidad en casi todos los barrios y el suministro de agua potable se había interrumpido. Las carreteras de Madrid, Barcelona y Albacete ofrecían serias dificultades de paso y no había ferrocarriles. Las escasas líneas de teléfono y telégrafos disponibles habían sido puestas al servicio de las autoridades. Algunos puentes habían desaparecido junto con parte del pretil del río y gran parte de la ciudad había sido dañada, pero lo peor aún estaba por llegar. La segunda riada. Hacia la tarde, en el Gobierno Civil y en el Ayuntamiento no había ninguna duda. Una nueva inundación mayor que la primera se acercaba. A partir del mediodía la confirmaron todos los puntos de referencia a lo largo del río. Desde Pedralba hasta Vilamarxant, el río iba mucho más alto que era en la noche anterior.
calculándose un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo. La inundación tardó 2 horas en recorrer los últimos 30 kilómetros. Sobre las 2 de la tarde comenzó la segunda inundación. A las 2:30 de la tarde, gran parte de la ciudad volvía a estar inundada. Poco después comenzó a diluviar, más de 100 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Según se cuenta, el agua no permitía ver una fachada desde la fachada contraria. A las 3:30 de la tarde, el río alcanzó su máxima amplitud, inundando de nuevo barrios enteros. Una parte de los muertos los había causado la primera avenida, pero la segunda hizo el mayor daño. Alcanzó una altura 1,5 metros superior a la anterior. Cedieron cimientos y cayeron casas y puentes. Los únicos que resistieron fueron los 5 puentes históricos. Se calcula que el caudal del Turia, sumado al del Carraixet, superó los 6.000 metros cúbicos por segundo. La zona inundada alcanzó 2.200 hectáreas. A las 7 de la tarde el agua por fin bajó, dejando tras de sí muertos, destrucción y montañas de barro. Las ayudas recibidas, la primera ayuda que llegó en la mañana del 14 de octubre fue un camión de pan procedente de Alcoy, al que luego se sumaron camiones de Sueca, Torrent, Gandía, Burjasot, Alcira y otros muchos, alcanzando un total de 40.000 raciones. Los primeros bomberos del exterior que consiguieron entrar en la ciudad fueron los bomberos de Cartagena, seguidos por los de Alicante, Castellón, Zaragoza, Madrid, Murcia, Barcelona, Teruel y Albacete. La primera ayuda oficial llegó del buque de la Armada Sarmiento de Gamboa, que estaba atracado en el puerto. A él se le sumaron otros 6 buques de la Armada, a petición del embajador de Estados Unidos en Madrid, el Lake Champlain, un portaaviones estadounidense que navegaba entre Barcelona y Palma. Puso rumbo a Valencia, donde llegó la mañana del día 16. Los helicópteros que portaba fueron los encargados de distribuir la ayuda. A lo largo de los siguientes días y semanas fueron llegando alimentos y medicinas del resto de España. El ejército se encargó de arreglar carreteras y restituir puentes. También instalaron 100 barracones para acoger familias que no tenían donde dormir. También llegó ayuda de Holanda, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal. Poco a poco, las donaciones y las recaudaciones solidarias se fueron multiplicando. Llegó el día que Estados Unidos, Suecia y Uruguay mandaron ayuda. En total se recaudaron unos 208 millones de pesetas, 120 procedentes de toda España, 67 millones de la provincia de Valencia y aproximadamente 20 millones de otros países. Para recibir la ayuda oficial del Estado, hubo que esperar hasta el 23 de diciembre de 1957, cuando se firmó oficialmente el decreto de adopción de Valencia, con una dotación de 300 millones de pesetas destinados tanto a la ciudad como al resto de pueblos afectados por la riada. La superficie inundada fue calculada en 2.211 hectáreas, pero la llamada Batalla del Barro se centró en 11,2 kilómetros cuadrados de zona urbana donde los militares se encontraron un promedio de 25 centímetros de barro. Más de 3.000 soldados y 200 vehículos retiraron en los siguientes 30 días. El balance total fue de 1.131.000 toneladas de barro retiradas. Quiero decir una cosa, este vídeo se lo voy a dedicar sobre todo a mis primos y primas que viven en Valencia